las actividades que realizamos. Eh, para aquellos que no conocen, Brahma Kumaris nació en la India en el año 1936 y está afiliada a las Naciones Unidas, a UNESCO y a UNICEF como organización no gubernamental. Eh, Tenemos distintos tipos de actividades como cursos de pensamiento positivo, autoestima, liderazgo, vencer el miedo, el estrés, talleres también para mejorar sobre nuestras actividades y nuestras cosas, como por ejemplo viviendo valores en la educación, viviendo valores en las empresas. Y bien, hoy tenemos un tema muy interesante que es desarrollar la intuición. Es un tema un poco extraño porque mucha gente no entiende lo que es la intuición, pero bueno, hoy vamos a intentar dar una explicación sobre el tema para que la puedan trabajar mejor. Yo les voy a dar mi opinión, ¿no? Y después vamos a ir desarrollándola. Para mí la intuición es lo que se llama el tercer ojo, ¿no? Escucharon hablar del tercer ojo. Es decir, sería la capacidad de ver más allá de lo físico, ¿no? Es decir, es algo así como tener un ojo que ve fuera de lo que se ve. Entonces, normalmente lo que usamos es la mente para analizar, para buscar información, buscar en el pasado, pero pocas veces nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender a escucharnos, porque la intuición es exactamente eso, es aprender a escucharse, ¿no? Entonces, como dice ahí, es un proceso poder desarrollarla porque no es que, bueno, no esté dentro, está, pero el problema es que está oculta por algo muy simple, porque nosotros vivimos muy hacia afuera, vivimos más con los ojos físicos que con el ojo espiritual, vivimos más en lo material que en lo espiritual. Entonces, generalmente todas las respuestas que buscamos son respuestas basadas en la materia, en cosas que aprendimos, en cosas que nos enseñaron. Entonces uno ve que volvemos a cometer los mismos errores una y otra vez, como si no aprendiéramos. Y ese no aprender no es otra cosa que no estamos a usar esa capacidad que nosotros tenemos de descubrir algo nuevo. Es como un artista. Un artista generalmente es reconocido porque tiene esa capacidad de crear algo diferente y tener respuestas diferentes. Albert Einstein era un genio, pero no porque físicamente fuera diferente o mejor, sino porque intelectualmente tenía esa capacidad de ir más allá de las imágenes o de las estructuras. Algo que a algunos de ustedes les puede llamar la atención, cómo salir fuera de esas estructuras. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender y podemos aprender naturalmente, ¿no? Esto es como zambullirse o sumergirse en un mar revuelto donde a veces puede parecer que nos estemos ahogando, pero donde vamos a descubrir la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto, no? Porque la intuición es una capacidad, ¿no? Es algo que está dentro de nosotros sin desarrollar. Entonces, sin tener que usar ese razonamiento lógico que generalmente nos enseñaron a usar la lógica, que es generalmente basado en lo que se aprendió, ¿no? En aquello que se vivió, es buscar soluciones diferentes, dejar sentir, ¿no? Es decir, ir a tu interior y escuchar tu voz. Algo que pocas veces se hace, ¿no? Porque uno no confía en sí mismo, que ahí está uno de los mayores problemas del ser humano, la falta de autoconfianza, ¿no? Es decir, generalmente uno va a confiar en, no sé, en un premio Nobel o en un catedrático o en alguien importante, en tus padres, alguien que para ti te dé la respuesta justa, pero no confías en ti mismo, porque ese miedo, porque tal vez nos hayamos equivocado muchas veces, porque tal vez no nos enseñaron a confiar en nosotros mismos, nos enseñaron a buscar respuestas fuera, pero no a usar ese sentido de oír tu voz interior, ¿no? Porque suena raro cómo oír tu voz interior. Piensen ustedes mismos. ¿Cuántas veces se escuchan a ustedes mismos? ¿Cuántas veces que les surge algo, no van y buscan a alguien para que le dé una respuesta o una ayuda o un consejo?
pero son tal vez nulas las situaciones en las que ustedes hayan parado y dicho a sí mismo, aconséjame. Es decir, aconséjame yo mismo. Es decir, aconseja tu voz interior. Y parar y quedarse en el silencio y escuchar, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿qué es magia? No, es que está todo grabado dentro de nosotros. Pero al no poder ser capaces de escuchar, porque estamos viviendo en una corrida constante, en una exteriorización constante de la vida, como si adentro no hubiese nada y todo fuese afuera, se vuelve muy difícil. Entonces, como justamente esa imagen donde se ve un barco en un mar revuelto y nosotros somos ese barco y de repente tenemos que atravesar todo y pensamos que nos vamos a ahogar si no buscamos ayuda. Y la ayuda está dentro de nosotros, es nuestra capacidad. Está dentro de nosotros la respuesta, está todo dentro. Entonces, ¿por qué no escucharnos? ¿Por qué no prestar atención a nosotros mismos? Pues como yo les dije, hábitos y creencias son muy fuertes. Y nosotros tenemos hábitos y creencias en que lo que está afuera es mejor que lo que está dentro. Es como vieron que siempre se dice que la vaca busca la hierba del vecino porque la ve más verde. Bueno, más o menos lo mismo. Entonces atraviesa la cerca para irse al otro lado o pasa la cabeza por el alambrado para comer la hierba del otro lado cuando él tal vez esté mejor la del otro, pero es algo subconsciente, algo que a pesar de nosotros mismos tener las capacidades y ser los únicos que nos conocemos mejor, tal vez somos los peores en reconocernos. ¿Por qué? No somos capaces de parar y mirar hacia adentro. Entonces, de ahí viene el primer y gran problema, la falta de entendimiento de uno mismo. Entonces, ¿cuáles serían los principios, fíjense, fundamentales para este cambio? Primero todo el autoconocimiento o autoconciencia. ¿No? Si yo no me conozco a mí mismo, si yo no me valoro a mí propio, ¿cómo yo voy a hacer para poder comprender todo lo demás? ¿Cómo yo voy a hacer para superar las situaciones? Entonces, es fundamental superarnos, es fundamental comprender las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, pregúntense a sí mismo, ¿cómo yo me veo a mí mismo? ¿Cómo yo me entiendo a mí mismo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Qué parte de mi existencia yo no estoy entendiendo? ¿Qué parte de mis valores yo no estoy reconociendo? Tal vez ninguno, porque la mayoría de la gente cuando yo doy actividad le pregunto, bien, dígame cuáles son sus virtudes. Y se quedan como... Y tal vez le surge una o dos. Y si le preguntas los defectos, todo el mundo te habla. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ver nuestras cualidades, nuestros valores, nuestro potencial? Porque las virtudes no son otra cosa que tu potencial, tu fuerza y aquello que te permite ser tú. ¿Por qué no le damos valor a eso? ¿Por qué esperamos que alguien lo reconozca? Generalmente la gente le pregunta a otra, ¿qué ves de bueno en mí? ¿Y por qué no te lo preguntas a ti mismo? ¿Qué ves de bueno en ti mismo? Capaz que dicen nada porque me ha fallado esto, porque me ha fallado lo otro, pero observen cuántas situaciones negativas hemos superado gracias a esos valores, esas condiciones internas. Entonces, ¿por qué no nos damos esa oportunidad de conocernos mejor? La experiencia también trabaja a nuestro favor, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno habla, muchas veces lo hace en base a lo que ha superado, ¿no? Yo recuerdo cuando mis inicios, cuando comencé en Brahma Kumaris, que le pregunté a un profesor, ¿por qué es que yo no conocí Brahma Kumari antes, haber hecho este curso antes, que esto me hubiese ayudado tanto para superar tantas pruebas difíciles? Y él me dijo, justamente porque todas esas pruebas te van a servir para tú poder ayudar a otros, ¿no? Es decir, para poder servir a los demás. Y es verdad, porque las experiencias te permiten confiar en ti, porque cuando superas cada situación te das cuenta que tú eres capaz. Entonces, cuando prestes atención a todo eso, también te vas a dar cuenta de algo fundamental, que mucha gente no se da cuenta, que siempre tuvimos la respuesta correcta dentro de nosotros, pero que no fuimos capaces de escucharnos.
Que fíjense en lo que es la intuición. La intuición es justamente eso, que tu mente sin pensar te dice, no vayas por ahí. Y uno dice, ah, no, primero lo voy a consultar con los demás. Y los demás te dan su opinión y tal vez contraria a esa respuesta interior. Y tú terminas haciéndolo lo demás y después te das cuenta, va, si yo hubiese hecho lo primero que me vino a la mente, todo hubiese salido bien fácilmente. Porque todas las respuestas están dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué no surgen? Porque no sabemos escuchar. Porque muchísimas veces te está diciendo no hagas eso y lo haces. Porque muchísimas veces no te interpretas a ti mismo, no te entiendes. Entonces esa falta de entendimiento, de aceptación, de respeto, de valoración, provoca que desperdicies oportunidades y respuestas positivas que te hubiesen ayudado a ti o ayudado a otros también. Entonces, prestar atención plena. Es como cuando uno va conduciendo, la mayoría de los accidentes se cometen, ¿por qué? Por falta de atención. Entonces, estar atento significa vivir el momento, vivir cada segundo, estar atento a lo que estoy haciendo. Entonces, piensen ustedes mismos, ¿cuántas veces su mente está volando por cualquier cosa y generalmente sobre problemas externos o situaciones que han pasado o lo que alguien dijo, o lo que alguien comentó? Y nos olvidamos de nosotros mismos, de lo que estamos viviendo. De repente estamos haciendo un camino y ni siquiera prestamos atención a lo que hay a nuestro alrededor. Es lo que pasa, yo lo he visto mucho mismo en mí. A veces uno hace el mismo camino todos los días y de repente un día para y se da cuenta que había un árbol hermoso lleno de flores. Pero ese árbol siempre estuvo ahí. ¿Cómo es que yo no lo vi antes? Si hago siempre el mismo camino, porque estamos tan focalizados en pensamientos muchas veces inútiles o negativos, que las cosas hermosas no las vemos. Entonces perdemos la oportunidad. Y estar atento, pleno, es vivir el momento, es vivir cada segundo. Confiar, ¿no? Aprender a confiar en ti mismo, aprender a confiar en lo que está dentro tuyo, aprender a confiar en tus experiencias, en tu voz interior. ¿No? No tener miedo de los desafíos. Yo siempre digo que la vida está llena de desafíos. Cuando aprendemos a vivir esos desafíos, nos enseñan a crecer. Por lo tanto, en vez de ver problemas en la vida, lo que tendríamos que ver son desafíos, situaciones que te están abriendo las puertas para tu propio crecimiento. Cuanto más fácil se vuelve eso, ¿no? Es decir, cuanto más vas superando los desafíos, más ganas tienes de que sigan viniendo porque te permiten crecer. Esto es como un juego, la vida es un juego, ¿no? Es como, imagínense en alguien que juega al ajedrez y le gana a alguien que nunca le ganó, de repente se siente lo mayor y, y piensa ya que supera todo. Pero van a venir otros y otros que tal vez sean mejores, pero lo importante es que el juego te entretiene y la vida es un entretenimiento, si yo sé vivirla. Entonces, ¿por qué no sabemos vivirla? Porque pensamos en plan serio, ¿no? Catástrofe, plan catastrófico. Todas las cosas tienen que ser así, yo tengo que controlar todo. Piensen, yo no puedo controlar nada. En la vida la única cosa que nosotros podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro tiempo. Cómo utilizo mi tiempo. No el tiempo fuera, sino cómo yo utilizo mi tiempo. Y miren qué curioso. La gente confunde sentimiento con emociones. Y las emociones no son sentimientos, sino son conjuntos de sentimientos que no están resueltos, pero que reaccionan frente a situaciones externas. Y entonces ahí es donde uno pierde el control. Generalmente las emociones te hacen perder el control. Pero cuando uno tiene sentimientos, los sentimientos son tuyos, tú los manejas, tú los diriges. Las emociones no, dependen de situaciones externas. Y entonces recuerden, obsérvense, aprendan de ustedes mismos. ¿Ustedes se manejan por sentimientos o por emociones? Sentimiento es, te permite escucharte a ti mismo, emociones no.
Las emociones se dejan guiar o llevar por lo que está afuera. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es que nos pasan las cosas que nos pasan. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir crear pasos prácticos que nos ayuden a mejorar? ¿No? Porque este es el gran desafío. Si yo quiero mejorar, lo primero que tengo que hacer es aprender a escucharme. Y para poder escucharme, nada mejor que la meditación. Fíjense en que la meditación no es algo que viene de la India, la meditación viene de la antigua Roma, de los antiguos griegos. Ellos, las dos culturas utilizaban la meditación. No me digan en cuál de las dos nació, pero muy posiblemente entre las dos las han compartido, ¿no? Uno decía que era para curar su mente, otro para tener un diálogo interior. Pero la idea fundamental de la meditación es justamente eso, ir adentro tuyo y tener una conversación, un diálogo. Recuerden esto, hay una gran diferencia entre dialogar y discutir. Diálogo, que viene del griego día, luz, y logo, fluir, dejar fluir la luz. Diálogo es dejar fluir la luz. Y discutir era un arma que usaban en la antigua Roma, que era como un disco que se lanzaba, por eso disco, discutir, para cortar la cabeza del enemigo. Entonces, cuando ustedes van a discutir, lo único que piensan es cortarle la cabeza al otro. Cuando dialogan, lo primero que tienen que hacer es escuchar. Entonces piensen, ustedes mismos dialogan con ustedes, es decir, dejan que la luz fluya dentro de ustedes, o lo único que quieren es cortar la cabeza de sí propio. Entonces, meditar es darte tiempo, observarte, escucharte, aprender de ti mismo, por qué te surgen estos sentimientos, por qué te dejas manejar por las situaciones externas, qué es lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo cambiar. No es tener un diálogo, porque las respuestas nunca te olvides, están dentro tuyo. Cuando la buscamos fuera es porque en la realidad no confiamos en nosotros, sino que buscamos una confianza externa, alguien más que te diga lo que puedes hacer o dejar de hacer. Entonces, crear un diario de reflexión también te permite, ¿no? Como en la meditación, hay una forma de meditar que es escribiendo. Yo lo he utilizado mucho y a veces se lo hago a los estudiantes, que escriban una carta, ¿no? ¿Y por qué no así propio? Pueden escribirla a quien quiera, pueden reenviarla a alguien, pero en la realidad es sobre ustedes mismos. Entonces, al escribir, ¿no? Tener un diario en el cual ustedes van escribiendo, van surgiendo respuestas. Entonces, van surgiendo oportunidades de revisarte y principalmente observar que la intuición está. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, algo que yo he hecho mucho tiempo, cuando he tenido que tomar una decisión, yo generalmente divido la hoja en dos partes, ¿no? Entonces, en una parte pongo lo que el lado positivo y el lado negativo. Entonces voy viendo. ¿Qué es lo que me conviene? Es esto, esto negativo, y entonces me ayuda. Y después siento, a ver, ¿estoy siguiendo lo que yo realmente quiero o no? ¿No? Porque a veces lo que yo veo como negativo tal vez no es negativo. A veces lo que pensamos que es negativo es justamente la respuesta para el cambio. Porque cuando algo nos moviliza, cuando algo nos obliga a cambiar, realmente viene el gran cambio. Entonces, a veces las situaciones que parecen negativas no es otra cosa que la gran posibilidad de la autotransformación. Realizar un escaneo corporal. Esto también, fíjense en que cuántas veces frente a una situación o algo, su cuerpo responde, ¿no? Reacciona. Entonces, si yo estoy observando mi cuerpo y siento escalofrío o siento algo negativo, tal vez la mente o el ser te está respondiendo a través del cuerpo diciendo, no vayas por ahí o no hagas esto. O a veces sentir felicidad y el cuerpo sentirse, siento una energía positiva. Te está dando una respuesta. Entonces, ¿por qué no seguirla? Porque es mucho más fácil a veces buscar fuera y no darnos cuenta que nuestro cuerpo está experimentando lo que tú sientes. Entonces te está diciendo algo, pero ¿por qué no lo escuchas?
ahí está el tema, ¿no? Es decir, aprender a escucharte, por ejemplo, si una persona vive con dolor de garganta, el cuerpo te está diciendo no eres capaz de hablar o de expresar lo que sientes. Si una persona le duele la espalda, tal vez es porque simplemente se sobrecarga de responsabilidades que no le corresponden. Si una persona vive con dolor de cabeza, seguramente es porque piensa demasiado en las cosas y no se da la oportunidad de sentir. Por lo tanto, tu cuerpo te habla, escúchalo, reconoce las señales que te está dando para poder cambiar, para poder ser diferente, para poder ser tú mismo, porque a veces somos diferentes, pues como la imagen que está ahí, ¿no? Que de repente el del medio está pintado de blanco, por querer ser diferente, no es él, ¿no? Entonces, ser uno mismo no significa que tenga que adaptarme a lo que está afuera, sino buscar en la esencia quién verdaderamente soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis cualidades. Entonces, prestar atención a las señales sutiles es muy importante porque todo tiene una señal. La pregunta es ¿por qué no las escuchamos? Porque estamos siempre pensando hacia afuera. Entonces, las respuestas a veces están ahí tan claramente y uno no las ve, principalmente dentro de nosotros mismos. Entonces, observa tus reacciones, observa, a veces miren, uno ve, cuando está observando a las personas, ve cómo reacciona su rostro, ¿no? La cara, cómo se ponen, cómo a veces le da felicidad, como otro tristeza o seriedad o desconfianza. Entonces, también nosotros emitimos eso. A veces sería cuestión de hablar con nosotros mismos con un espejo enfrente. ¿Para qué? Para poder ver realmente cuáles son mis reacciones internas. Y al prestar atención al lenguaje corporal, tal vez yo me esté dando cuenta de que algo no está cierto. O, por ejemplo, cuando uno físicamente le cuesta dar la mano a alguien, o al contrario, cuando uno quiere abrazar a alguien, entonces te está diciendo algo. Te está diciendo que te sientes confiado o que te desconfías completamente de esa persona. Entonces, al entender tus expresiones físicas, puedes comprender mucho también de lo que está dentro tuyo y la respuesta que te está diciendo. ¿No? No sé, seguramente a todos ustedes le habrá pasado ir a un sitio y sentir que desagrado, o ir a un lugar y sentirse bien. Bueno, ahí tiene una respuesta, algo te está diciendo que por ahí no es o por allá es. Entonces, escuchar eso es importante, eso es parte de la intuición. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre instinto e intuición? El instinto son recuerdos, son grabaciones. Por ejemplo, los animales tienen instinto, ellos se basan en grabaciones, cosas que fueron aprendiendo. La intuición no tiene que ver con las grabaciones, más que nada tiene que ver con lo que yo siento, ¿no? Es decir, es con la voz interior. Es como una voz que te está diciendo lo que tienes que hacer o lo que no puedes hacer. Entonces, escuchar el cuerpo tiene muchísimo de esa parte intuitiva, ¿no? Porque es como que a veces se expresa a través del cuerpo. Cuando uno se siente bien, cuando uno se siente mal, cuando uno se siente pesado. Entonces, todo son indicativos. Aprende a escuchar tu cuerpo, aprende a escuchar tu mente, aprende a observar. Eh, la observación es algo muy, muy importante, porque generalmente uno observa afuera, pero aprender a observarse internamente a veces nos cuesta más, porque no porque sea más difícil, sino porque no tenemos el hábito de permitirnos observarnos. ¿Por qué? Porque no creemos en nosotros. Entonces, regla número uno, si ustedes quieren incentivar su intuición, lo primero que tienen que hacer es comenzar a confiar en sí mismos. Los sueños muchas veces te hablan, ¿no? Esto parece que fuera extraño, pero es verdad, ¿no? En los sueños muchas veces ves aquello que tienes que hacer y si le prestas atención tienes respuesta, porque no es que es algo
que alguien de afuera te está hablando a través de los sueños? Principalmente es porque nuestro subconsciente nos habla a través de los sueños. Porque como no le permitimos actuar, porque estamos más en lo consciente, en lo externo, que en lo que está dentro, entonces a veces busca darnos respuesta a través de los sueños, ¿no? Que aquellos que recuerdan los sueños pueden tener respuestas o pueden no, pero todo depende, ¿no? Entonces, para comenzar, primero de todo, hagámoslo de a poco, ¿no? Es decir, observando nuestros sentimientos, observando lo que hay dentro de nosotros, haciéndote preguntas, por ejemplo, en el día a día, ¿por dónde voy hoy? ¿Sigo el mismo camino de siempre o cambio? ¿Qué siento? A ver, ¿qué me dice mi voz interior? Por ahí tu voz te dice, vamos para aquel lado. Y bueno, prueba, a ver qué es lo que pasa. O a veces cuando la voz te dice, no vayas por ahí, que algo puede pasar. Y hazle caso. ¿Quién sabe? Si tal vez nunca te enteres si pasa o no, pero si tu voz te está diciendo algo, escúchala. Es una forma de entenderte, de prestar atención a ti misma, ¿no? Hasta con las comidas o con las personas. Debería hacer esto. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no? Que uno siente, debo llamar a tal persona, y justo uno la llama y esa persona estaba necesitando hablar contigo. Y uno dice, ¿qué? Una comunicación interestelar, no sé, no, es que uno siente, el ser vibra, todo es vibración, recuerden esto. Entonces nosotros vibramos, otras personas vibran, y cuando esas vibraciones se conectan, te está diciendo algo, y si uno le presta atención, está ahí la voz interior, porque esa voz interior capta las vibraciones. En cambio, la voz exterior no, simplemente escucha sonido y ruido. Hacerse preguntas también nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, preguntarte a ti mismo, ¿qué digo, qué dice mi instinto, qué dice mi voz interior, qué es lo que debería hacer? Eh, Observarte a ti mismo, cómo reaccionas, cómo te sientes, porque todo es parte de este juego, aunque no a veces uno no se dé cuenta, todo es un juego en la vida. Y si uno le presta atención, ¡puc!, de repente descubre la respuesta en todo. Entonces, es prestar atención, es valorar, es sentir, es creer, ¿no? Y bueno, ¿por qué no, en vez de hacerle la pregunta a alguien más, cuestionártelo a ti mismo? Y si necesitas mirarte al espejo para sentir que estás acompañado, hazlo. Eh, no es cuestión de verse lindo o feo, es cuestión de aprender a amarse y gustar de uno mismo. Es cuestión de aprender a respetarse y conocerse y valorarse, porque de otra forma no funciona. Validar las intuiciones significa observar, bueno, a ver, qué sentimiento tuve, qué es lo que pasó cuando lo hice, cómo respondí frente a situaciones, ¿no? Es decir, es aprender a reconocer si esas intuiciones van funcionando o no, o si simplemente son autoengaño, porque a veces la mente te engaña, ¿no? Te hace creer cosas. Pero si hay una voz interior que surge del silencio, yo a esa voz interior la escucho. Si la voz interior surge de tu mente pensando en muchas cosas, entonces puede ser que te engañe. Pero para mí siempre la intuición es la primera respuesta que surge, porque es como que tu subconsciente sabe la respuesta, pero a veces no la escuchamos. Entonces observa eso, anótalo si quieres registrarlos, grábalos si te parece mejor, pero la cuestión es ver qué es lo que está pasando dentro tuyo, porque a veces lo que uno piensa que es intuición puede ser miedo, puede ser deseo, puede ser falsedad, mentira, ¿no? Y un autoengaño. Entonces, ¿cómo saber que no está todo eso? Eh, Primero de todo, uno puede observar y ver si hay algo que me está influenciando o afectando, ¿no? Por ejemplo, el miedo normalmente se ve o nos afecta porque es algo que pasa afuera y que uno tiene una dependencia o tiene una expectativa.
Entonces, cuando tú tienes una experiencia de ese tipo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar una respuesta externa, ¿no? Entonces, sientes eh, miedo o desconfianza de algo, entonces no, no, mi voz interior me está diciendo esto, pero tal vez no sea tu voz interior, sino tal vez sea la grabación de situaciones externas que te hacen volver a repetir los mismos errores, alejarte de personas o no enfrentar las cosas porque piensas, no, es mi intuición me está diciendo, y tal vez no es tu intuición, es ese miedo o esa desconfianza o a tal vez deseo. Ay, no, yo tengo que ir, como alguien una vez me dijo, tengo que ir a Egipto, no, mi voz interior me tengo que ir a Egipto. Entonces convence a otra persona para ir a Egipto y después resulta que sale todo mal y no era su voz interior, era simplemente un deseo de ir a un lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque pasan. Es muy común que pase. Entonces, reducir el ruido y la sobrecarga de información te va a ayudar. ¿Cómo? Primero, entender que hoy en día la gente, todos nosotros, vivimos muy conectados, muy con el teléfono, muy con el computador, muy con la televisión, con muchísima información de todas partes. Y esa información nos puede alterar, nos puede confundir muchísimo. Entonces, si yo quiero realmente tener respuestas interiores, tengo que desconectar y liberar. Porque es como un espacio que lo vamos ocupando todo el tiempo, con cuestiones, con situaciones, con información, con noticias, con... Es decir, ¿somos nosotros que pensamos o es alguien que nos metió dentro de la cabeza esa información? Entonces, por eso yo tengo esa práctica, ¿no? Yo mismo puedo leer las noticias, pero miro los titulares y solo cuando algo requiere más información la busco. He descubierto muchísimas falsas noticias, muchísima falsa información que la gente repite como un loro. Ah, es que salió, me mandaron esto en internet, que decía tal cosa y que no sé cuánto, y era todo mentira, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo ese tipo de información, con toda esa cantidad de mentiras, no creer en todo y comenzar a escuchar. Yo les digo sinceramente lo que yo hago. Yo siempre me planteo en esto, ¿qué me beneficia esto? ¿Este tipo de información me ayuda espiritualmente? ¿Me ayuda a estar yo mejor? No. Entonces suéltenla, no se ocupen de eso. ¿Me ayuda a tener una respuesta? No, entonces suéltalo. Hay gente que se ocupa, qué sé yo, en lo que pasa en el otro extremo del mundo. Ok, ¿tú puedes hacer algo? No. Eh, ¿Vas a hacer algo específicamente? No, entonces, ¿para qué te ocupas en eso? Si simplemente te está ocupando la mente en cosas que no te ayudan, ni tú estás haciendo nada para ayudar en eso, simplemente ocupándolo. Entonces, presten atención a ese tipo de cosas, porque es ruido, mucho ruido, y el ser humano se ha habituado al ruido. No sé si a usted le pasa o si lo han visto. Yo eh, tengo primas que prenden la radio, la televisión, todo junto y están ahí y quieres tener una conversación con ellos y está todo el ruido alrededor que yo digo, qué horror, no puedo tener una conversación coherente, porque parece que el ruido es necesario y eso son hábitos negativos. Pasar tiempo en la naturaleza a mí me ha ayudado mucho, miren, porque observar la naturaleza, sentir la calma de la naturaleza, sentir la armonía en la naturaleza, también te armoniza en tu interior y te permite expresarte a ti mismo, expresar tus sentimientos. O a veces descubrir tus propios sentimientos, lo que tú realmente sientes. Que tal vez estabas tan involucrado en algo externo que te hacía sentir pésimamente o terriblemente o al contrario, te hacía sentir muy bien, pero en la realidad estaba muy mal. Porque la mayoría de las personas se enferman sin darse cuenta por la negatividad que va absorbiendo del mundo. Entonces hay que prestar muchísima atención a todas esas cosas. ¿Por qué nos pasan? ¿O por qué le damos tanto valor a la negatividad? Es porque nos hemos habituado, ¿no? Entonces presten atención y valoren lo bueno que hay en la naturaleza, porque la naturaleza es un equilibrio, la naturaleza es un estado
de paz interior. Y eso hay que valorar y hay que prestarle atención. El silencio. El silencio para mí es la base de todo. Me encanta el silencio. Me molesta el ruido, sinceramente, hoy en día. Pero bueno, aprender a estar en silencio no es solo de lo externo, sino de lo interno también. Entonces, descubrir ese silencio ayuda mucho. A mí me encanta estar en silencio, me encanta escuchar mis pensamientos, me encanta tener mis propios diálogos. Tal vez no antes, no cuando yo pensaba que era correr, correr, correr y vivir corriendo. Hoy aprendo a vivir la vida o vivo la vida en cada momento, en cada segundo, lo disfruto. Aquello que esté haciendo, caminando, o haciendo deporte, o haciendo ejercicios, o meditando, o en diálogo con alguien. Me gusta estar en el momento presente, me gusta estar en el lugar y no estar nunca con el teléfono en la mano si estoy con alguien. Jamás lo hago eso. Me parece horrible, una falta de educación y respeto total. Hoy en día vemos las parejas, las relaciones, los padres con los hijos. Veo padres que van paseando con sus hijos y le ponen una tablet adelante al bebé, porque a veces son bebés, simplemente para entretenerlos y ellos van con el teléfono y se van chocando con la gente. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en día. La gente se habituó a lo externo, al ruido, y nos hemos puesto peor que cajas de bobos. Ampliar tus horizontes y experiencias, ¿no? Es decir, disfrutar de todo, crear tu imaginación libre, sentir, escucharte, observar, disfrutar. La vida tiene valor cuando creces, cuando disfrutas, cuando te abres las puertas para el aprendizaje constante. Si alguien cree que ya sabe todo es porque no sabe nada. Entonces, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada y es fantástico no saber porque todo el tiempo estoy aprendiendo. Entonces, yo no doy nada por hecho y doy todo por oportunidades, ¿no? Son todas oportunidades para crecer, son todas oportunidades para desarrollarte. Entonces, ¿de qué depende? De mí propio, de aprender, de investigar, ¿no? Cada conferencia que yo doy, investigo, cada conferencia que doy, busco información, porque puede haber una respuesta que yo no la tenga y esté fuera también, ¿por qué no? Entonces, aprender a escucharte a ti mismo, aprender a escuchar a los demás, aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, es esencial. Yo le digo algo, hay una parte dentro de nosotras que sabe lo que es verdad o que es falso. El problema es que no lo escuchamos. Entonces, si aprendemos a escucharnos, aprenderemos también a saber lo que es verdadero o falso. Entonces, exponerse a situaciones nuevas, salir de tu zona de confort, es importante, es muy importante, miren, porque a veces uno está tan confortable que no se da cuenta que se está muriendo. Sí, es verdad, porque yo creo que los desafíos en la vida te permiten estar vivo. Entonces, en vez de estar confortable y pensando, uy, no, tengo que hacer mucho esfuerzo para esto, o no, tengo que, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Porque eso te mueve, eso te facilita. Qué sé yo, a veces, o sea, acá en Londres llueve mucho y el clima no es de una maravilla, pero a veces yo digo, uy, está lloviendo, pero voy a salir igual porque de esa forma por lo menos veo cómo está. Y salgo y me entretengo de esa forma y no me asusta. Pero en otro tiempo tal vez, no, llueve, me quedo en casa. No, llueve, salgo porque no hay otra situación. Entonces, no esperar a que haya algo mejor, sino disfrutar de todo. Porque eso es salir de la zona de confort. A veces nos conformamos con lo que hay y sin darnos cuenta que hay algo mejor. Y la vida es siempre mejor. Si nos va mal es porque no la estamos entendiendo. Entonces, en vez de pensar que nuestra vida es mala, pensar que te está dando oportunidades nuevas para cambiar. Entonces, oportunidad nueva significa dejar lo viejo y comenzar algo nuevo. Entonces presten atención a eso, den valor a esas situaciones. En vez de quejarse, en vez de
esperar que pare de llover, por decirlo de una forma, salir y disfrutar, porque no hay otra. Desarrollar la creatividad es permitirte ser diferente. ¿Por qué no? Ser creativo. Yo no les digo que se pinten la cabeza de verde o de amarillo, porque, bueno, pienso que no es necesario todo eso. Para mí ser creativo no tiene que ver con mi cuerpo. Ser creativo tiene que ver con mis sentimientos, con la forma de expresar, con la forma de ver el lado bueno de las cosas, con la forma de valorar y disfrutar, ¿no? Yo intento siempre disfrutar y divertirme de las cosas, ¿no? Yo acá muchas veces tengo que hacer servicios que tal vez no sean los más, que más me gusten, pero los hago divirtiéndome y la gente le gusta y se siente cómoda, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, me decía alguien, me comentaba: "Ah, pa, cada vez que vienes tú a hacer este servicio acá, traes felicidad". Y es porque simplemente soy yo. Es decir, no tengo que ocultar nada, simplemente ser. Y eso es parte de la creatividad. Aprender a ser tú mismo, no tener miedo de expresarte, no tener miedo de ser. Y eso te da valor y te permite que la intuición surja, porque al ser tú mismo no estás ocultándote, te permite ser. Si tienes miedo de ser, entonces no eres y no estás viviendo la vida. Te estás dejando morir en un engaño y después te vas a arrepentir mucho, muchísimo. Distinguir algo que es importante, que ya lo dije antes, distinguir entre intuición, miedo y deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si a veces pensamos que yo estoy intuyendo algo, pero en realidad más que intuición es miedo o deseo, puede crear un gran conflicto, una situación muy negativa. Y es algo que tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo es que surge la intuición, por ejemplo? Me siento bien conmigo mismo, en ese momento estoy tranquilo, tengo una sensación de paz, tengo una sensación de esa voz que te dice por ahí, o estoy con muchos pensamientos, o me veo influenciado por algo que ya pasó, o, o estoy deseando algo. Si estoy, por ejemplo, acelerado, una persona que está muy acelerada, muy nerviosa, tal vez más que la intuición, lo que le esté pasando sea ansiedad y eso le provoque hacer algo, cometer un error, porque la ansiedad provoca eso, errores. Entonces, mantener la calma significa observarte y no dejarte llevar por las emociones, pero sí por los sentimientos, ¿no? Así que no haya una carga emocional, sino entender qué es lo que está pasando dentro de mí. No haya ansiedad, que no haya euforia, que no haya depresión, porque eso también te puede engañar. El miedo crea ansiedad, el miedo crea tensión, crea pensamiento catastrófico, como dice ahí, y generalmente evita a tomar soluciones que por miedo, ¿no? Es decir, no, no voy a hacer esto porque puede llegar a pasar aquello. Entonces no te permite escuchar, no te permite ser y no te permite disfrutar. Es como lo que se dice una sangría interior, ¿no? Es decir, una pérdida de noción, una pérdida de valores, una pérdida de tu propio ser. Entonces, para mí el miedo es un enemigo y el miedo surge de dos formas. Una puede ser por situaciones del pasado que te hayan pasado y que te hayan marcado, y otra por simplemente ilusión. Es decir, una ilusión es una fantasía que crea tu mente y te hace pensar que eso existe y que eso es real. Y que lo que normalmente pasa es que atrae eso o crea eso, porque tú mismo lo estás creando. Entonces, cuidado con el miedo. Los deseos son situaciones que normalmente son provocadas por lo que está pasando afuera, ¿no? Es decir, alguien puede surgir por envidia, celos, puede surgir porque no te sientes conforme contigo mismo, puede sentir porque primero de todo no te sientes pleno contigo propio, entonces te llama a desear. Desear no es determinar que yo quiero algo, sino desear es un aspecto de la inseguridad interior. Cuando hay inseguridad dentro tuyo, te lleva a desear, ¿no? Entonces presten atención a eso. Cuanto más deseos tienes es porque hay más inseguridad dentro de ti. ¿M? Cultivar la conciencia y la quietud mental
¿no? Es decir, sentirte a ti propio, observar tus pensamientos, tus sentimientos. Si hay muchos pensamientos, son distracciones y todo eso generalmente viene de lo que está pasando afuera, crea como una nube interior que te impide, perdón, sentir tu propia voz. Entonces, em, siempre prestar atención y buscar el silencio, la calma. Una forma es la respiración, observar tu respiración, ver si está calma. Si no lo está, respirar profundo, contener el aire, ir soltando suavemente y así, tantas veces como sea necesario para poder calmar tu mente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Practica la meditación diaria, ¿no? Puedes empezar 5 o 10 minutos por día. Puedes usar APS, puedes buscar en YouTube, puedes buscar meditaciones guiadas. Brahma Kumaris tiene muchísimas meditaciones guiadas que lo pueden ayudar. La práctica de mindfulness, que es estar pleno. Esto de mindfulness es una palabra inglesa que simplemente significa que tu mente esté en el lugar, no nada más. Es decir, prestar atención a estar en el momento. Estoy aquí ahora y estoy haciendo esto y estoy consciente de eso y no estoy con la cabeza en otro lado o pensando en lo que tendré que hacer después, que eso es muy común. Si me pasa eso, es simplemente es una sensación de ansiedad muy grande que te va a provocar mucho malestar. Por lo tanto, para y obsérvate y como dice ahí, si meditar te aburre, imagina que estás en una película de espía escuchando a tu agente interno. Es una buena forma, ¿no? Es decir, crea tu propia película interior. Sé tu director, sé tú el actor principal, sé tu propio. Déjate de tantas tonterías, de buscar una vida afuera. Es muy fácil buscar vida afuera. Evitar trampas comunes, ¿no? No confunda intuición con miedo, prejuicios. La verdadera, como dice ahí, la verdadera intuición es neutral y calmada, no ansiosa. Sé paciente y practica escucharte, practica ser tú mismo. Recuerda siempre ir en tu interior, ¿no? Fíjense en la imagen de esta del diseño que yo busqué. Es como que es una cabeza y dentro suyo hay otras imágenes, ¿no? Entonces, como eso, nuestra vida es eso. Afuera hay una película, pero dentro hay otra completamente distinta muchas veces. Por lo tanto, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, lo puede hacer ahora o pues vamos directamente a la meditación, como quieran. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer? Mario, buenas noches. Buenas noches. A ver, al principio decías tú cuando, para entrar dentro de ti, preguntarte, y decías es como que desconfías, ¿no? De que ese sistema a lo mejor funcione, pero yo creo que no es creo yo, para mí, no es desconfianza, es el no saber, el no entender. ¿Sabes cómo lo haces y escuchar tu voz interior? Porque eso no se va a dar de ahora para después. Tiene que ser un proceso de ir reeducando toda esa parte que pero que está dormida, ¿no? Digo yo. Es todo un proceso, ¿no? Porque piensen que hemos hecho todo a lo largo de toda nuestra vida el proceso contrario, es apagar la voz interior. En Ujú, el sistema educativo, piensen en esto, la palabra educar significa sacar de dentro lo mejor que tú tienes. Y normalmente es utilizado al revés, es imponer lo que yo quiero, ¿no? Es decir, normalmente cuando alguien está educando a alguien, le está imponiendo lo que él cree que está bien. En cambio, la palabra en su origen, edu, viene de interior y car es sacar, sacar de dentro hacia afuera. Entonces, nosotros hemos aprendido todo al revés. Hemos aprendido que lo que está afuera está bien y lo que está dentro está mal. No pienses, no sientas, no seas tú. Entonces, eso nos ha impedido tener verdad o de escuchar nuestra propia verdad. Entonces, hay que ver que a veces las personas viven en fantasías. Tal vez todos nosotros hemos vivido en algún tipo de fantasía o algún tipo de ilusión.
sin darnos cuenta de lo que es verdad o falso. Entonces, hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Y es como revertir el proceso. Y en vez de estar tanto ir hacia afuera, ir hacia adentro y observarte. Porque Ujú. es una realidad, hay mucha falta de autorrespeto, hay mucha falta de autoestima. Sí, Sí, muchas de las cosas que hemos hecho en nuestra vida han sido contrarias a lo que nosotros queríamos o sentíamos. Muchas de las cosas que nosotros pensábamos han dependido de lo que nos han impuesto, lo que nos han dicho. Por lo tanto, es un proceso, sí, es un proceso de cambio, de respeto, de valoración. Y hay que tener un mucha poquito a paciencia, poco. sin Ok, duda. muy bien. Aclarado, señor. Muchas gracias. Muy Gra- buena la charla. Gracias. Gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adriana, Alejandro, Ana, Ana María, Antonia, Erika, Eva, tanta gente aquí. Y Helio ya Un se s- marchó. Sí, sí, Rita, eh, Antonia. quería un s- Sí. aclararme yo. El- la diferencia de proyectar a desear es igual. No, desear, una cosa es, proyectar es como, por ejemplo, yo estoy proyectando una imagen en la pantalla, ¿no es cierto? Esa Mm, imagen está grabada en un disco, yo estoy haciendo una proyección. Desear ujú, es como que tú sientes un vacío interior y que lo quieres llenar ujú, con algo que está afuera. ujú, El proyectar es algo que está dentro y lo pones afuera. Y el deseo es algo que tú sientes que está afuera, pero que no lo sientes dentro. Entonces sería eso. Si buscas que se cumpla ujú, algo que está afuera, ujú, porque tú no te sientes bien con lo que tienes, ¿no? Entonces, desear, la gente ujú, desea, qué sé yo, quiero un coche nuevo, es un deseo. Quiero una vida nueva, es un deseo. ujú, Y proyectar no. Proyectar, por ejemplo, es tú decides, yo tengo esta imagen interna y la pongo y la creo y la hago realidad, ¿no? Como yo estoy mostrando una imagen, vale, es una realidad. ujú, vale, está bien, gracias. Antonia, Sí, mm, un Santi, la pregunta un poco se encaminó más con lo que te preguntó ahora Rita, porque, a ver, a veces pasa que a lo mejor tú puedes pensar la situación con el otro y el otro darte la respuesta de lo que tú pensabas, pero yo creo que puede ser sutil porque a lo mejor no es intuición, sino que tú programaste eso y fue lo que sucedió. puede ser, por eso que también hay que prestar atención, como decía antes, observarte si realmente es tu voz interior que está haciendo las cosas o es, por ejemplo, algo que tú crees que es, ¿no? Es decir, por eso hay que, esto es Que un lo proceso, puedo crear, ¿no? Que lo puedes crear para el otro o la otra. bueno, pero vamos a ver, la voz interior es tuya, Ujú, es tu voz interior, porque tú lo sientes o es una voz que quiere que el otro cambie, por ejemplo, imponerle a alguien. Es decir, la yo voz pienso que a veces puede para ser ti. el pensamiento, no la voz interior. Bueno, por eso que le digo que hay que observar, porque, qué sé yo, por ejemplo, esa intuición es como escucharte algo a ti mismo, pero sobre ti propio. Pero cuando Ujú, tiene que ver con alguien afuera, yo diría que más que la intuición, es todo esos registros, ese contexto que te hace pensar en lo que el otro tiene que hacer y mm. no lo que verdaderamente, porque, por ejemplo, a mí la intuición me dice, si es con respecto a alguien, permitirle que esa persona te dé la respuesta, en vez de tú darle la respuesta. Eso. ¿Me comprendes? Entonces tú Mm, estás respetando lo que el otro siente, pero cuando tú le dices lo que tiene que hacer,
Yo creo que más que una voz interior tuya es una imposición o un control de lo que le está pasando a los demás. Sí, porque al decir la frase ya yo lo sabía es como un poco ejecutó o ejecuté yo misma la situación. Sí, Mm, Por eso es muy sutil eso y peligroso. por eso hay que prestar mucha atención, ¿no? Porque no es fácil, no es difícil, pero es diferente, no estamos habituados. Mm, Es una Pero cosa bueno, que hay que prestarle estamos atención. en el estamos en el conocimiento Sí, estamos haciendo un camino para nuestra autotransformación y eso es lo porque importante. es una manera, siento yo, de no coger pesar ni darlo. Ujú. Pues un santi, gracias. Gracias. Intuitivo. ¿Algo más? Ok. Entonces vamos a hacer una meditación. Siéntense confortables, respiren profundo, van soltando el aire suavemente, relajen su cuerpo, sus pies, sus piernas, sus brazos. Respiren profundo nuevamente. Contengan el aire un poco más de tiempo. Suavemente vayan soltándolo. Obsérvense aquí sentados. Observen sus pensamientos, sus sentimientos. Respiren profundo. Están sentados frente al mar, observando el cielo, un cielo azul, el sol brillante. Están en paz, llenos de amor. Respiro profundo. Me siento completamente en paz. Observo mi mente como si fuera una gran pantalla. Observo mis sentimientos. Diferencio los sentimientos de los comportamientos externos. ¿Qué es lo que yo verdaderamente siento? Me observo, observo los pensamientos y paro y me dejo llevar hacia un silencio interior. Respiro profundo, contengo el aire, todo lo más que yo pueda, sin pensar, como si hubiese una gran pantalla de luz enfrente de mí. Voy a escuchar el silencio interior. Respiro profundo, contengo el aire, lo voy soltando. ¿Quién soy yo? Yo soy un ser de luz, un ser de paz, un ser de amor. Me valoro, me respeto, me acepto. He cometido errores, pero principalmente tengo virtudes, cualidades, como la paz, como el amor, como la verdad, como el respeto, como el valor, el coraje, la autoestima, la humildad, la honestidad. Son virtudes que me pertenecen. Cuanto más valor le dé,
más las voy a cuidar. Cuanto más las cuide, más van a crecer. Es algo que está dentro de mí, que soy yo. Nuevamente observo el cielo. Siento los rayos de luz que caen sobre mí. Siento la paz y el amor. Respiro profundo. Observo mi cuerpo aquí sentado. Lo lleno de luz, de amor. Y suavemente voy volviendo hacia aquí, completamente en paz. Un Shanti significa yo el alma, soy paz. Muchísimas gracias. Espero que les sirva, que les haya servido. Y bueno, si tienen algún comentario lo pueden hacer. Está, quedó grabado en YouTube, también lo pueden ver ahí. Así que bueno, espero verlos en las próximas charlas y que la pasen bien. Y si no nos vemos antes, felices fiestas a todos. Gracias igualmente, muy buenas noches. Gracias, Om Shanti. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, Om Gracias Shanti. igualmente. Santi. Feliz descanso a todos. Gracias.